Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le informamos sobre las actividades más destacadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En diputados fueron aprobados diversos proyectos de decreto relativos al paquete económico 2016, entre ellos la Ley de Ingresos de la Federación. El Senado de la República recibió la Ley de Ingresos 2016. También avaló reformas constitucionales sobre desindexación del salario mínimo. Además, continuaron las comparecencias de secretarios de Estado con motivo de la glosa al tercer informe de gobierno. El secretario de Economía, el titular de la SEP, así como el secretario de Gobernación. Quédese con nosotros, comenzamos. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados discutió y aprobó la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Estos dictámenes fueron aprobados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público el domingo 18 de octubre y el lunes fueron avalados por el Pleno. Así se desarrolló el debate sobre estos temas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Gina Andrea Cruz, presentó ante el Pleno el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Comentó que, entre otros aspectos, la llamada miscelánea fiscal propone la reducción del impuesto a bebidas azucaradas y la actualización de precios de los combustibles. En la que la carga esté mejor distribuida. Plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la memoria de cálculo que detalle las fuentes de información y la metodología que justifiquen la actualización de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, y en su caso, de la aplicación de las cuotas complementarias y temporales que se establezcan en la misma fecha. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron posicionamientos respecto a la miscelánea fiscal. Los primeros en hacer uso de la palabra fueron legisladores de las fracciones de Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena. El aumento hasta un 25% en deducibilidad de las colegiaturas también queda pendiente. Debe considerarse ante la falta de espacios para educación superior y media superior, y con el fin de que los jóvenes no vean interrumpidos sus estudios y aspiraciones, o que deserten del sistema educativo. Porque con las medidas propuestas en el dictamen buscamos recuperar la confianza tanto en los contribuyentes como en los inversionistas, para que con la estabilidad del marco tributario y con los estímulos provenientes y pertinentes podamos detonar que haya mayor inversión en México. Que la miscelánea fiscal que el Ejecutivo nos remitió en septiembre de este año se ha quedado corta. No supiera ni corrige los errores de la reforma hacendaria avalada por el PRI, por el PRD y por el Partido Verde. Y no innova en nuevos mecanismos que nos ayuden a construir un andamiaje fiscal justo y equitativo. Es una serie de iniciativas que reforman poco lo que se aprobó anteriormente. Como decía, la mayoría son peticiones del sector privado, no de la gente que estaba preocupada por otros temas que no se van a discutir, como el IVA y como el régimen de repecos. Eso sí es a lo que la gente le está preocupando allá en la calle. Diputadas y diputados de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, PRD, PAN y PRI también hicieron uso de la tribuna para expresar su postura respecto al dictamen de la llamada miscelánea fiscal. Por una mayor igualdad, incluimos en el dictamen que pudieran deducirse al 100% los gastos vinculados con la incapacidad laboral. Para dar mayores oportunidades a las empresas motores de la economía, se incluyó la deducción acelerada de la inversión de bienes nuevos de activo fijo y se incrementa el monto de los ingresos de las empresas. La economía tendrá un crecimiento del 2.8%, cifra que muestra un contexto económico complicado, lo que nos obliga a aprobar propuestas que sostengan la progresividad de los impuestos, anteponiendo el interés general y de los más necesitados. Acción Nacional, en un ejercicio de congruencia y responsabilidad, anuncia que votará a favor la aprobación de la Ley de Ingresos que financiará el gasto público del próximo año y la miscelánea fiscal. Pero quiero dejar bien claro que no estamos de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo. Se manifiesta a favor de esta propuesta porque es una propuesta justa, equilibrada
y consistente en la realidad del país, con las necesidades de las familias mexicanas, con las demandas del sector privado. Una propuesta que apunta al desarrollo de México. Luego de los posicionamientos a favor y en contra de la miscelánea fiscal, el Pleno de la Cámara Baja aprobó el dictamen en lo general con 423 votos en pro, 33 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, agotada la discusión en lo particular, el dictamen se sometió a votación con los artículos en los términos del dictamen y con las modificaciones aprobadas. Finalmente se validó con 301 votos en pro, 173 en contra y 7 abstenciones. Aprobado, por lo tanto, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público también fundamentó ante el Pleno de la Cámara Baja el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Entre otros aspectos, el documento contempla un crecimiento económico de entre 2.6 y 3.6%, un tipo de cambio de 15 pesos con 90 centavos por cada dólar y estima una recaudación participable de 2.431.465.8 millones de pesos. Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión el comportamiento del precio del petróleo observado respecto del promedio amparado por las coberturas petroleras y de la subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Las fracciones parlamentarias fijaron postura y destacaron los principales puntos del dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos. Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena fueron los primeros en hacer uso de la tribuna. Y transparencia. Dotar al gobierno federal de los instrumentos necesarios y suficientes para cumplir con esa función vital del Estado mexicano. Y por otro, que la recaudación no afecte a los que menos tienen, que incentive la inversión pública y que los impuestos de todos los mexicanos sirvan efectivamente. Que propusimos adicionar en la Ley de Ingresos la disposición de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparente en los informes trimestrales a este Congreso el desempeño y la evolución de las coberturas financieras que se contratan para mantener el precio del barril durante el ejercicio fiscal 2016. Los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadanos tenemos el compromiso de que las finanzas públicas se ejerzan en un sentido de racionalidad y austeridad y en beneficio de todos los mexicanos. El titular del Ejecutivo sigue proponiendo contratar deuda para compensar el menor ingreso de recursos a las actas públicas. Preocupa muchísimo el hecho en que la Ley de Ingresos autorice de manera expresa, así está en la exposición de motivos, que se puedan bursatilizar fondos del ramo 33, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que paga por la infraestructura educativa de los estados, sin autorización de este Congreso. Posteriormente hicieron uso de la palabra con el objetivo de fijar posicionamiento legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde, PRD, PAN y PRI. Capaz de satisfacer los requerimientos de la gente sin crear, óiganlo bien, sin crear nuevos impuestos, sin incrementar los que ya existían. Y en 2016 empezaremos con un nuevo horizonte de estabilidad, de crecimiento. Logró ajustar el tipo de cambio de 15.90 a 16.40. Con este hecho, se aumentarán significativamente los ingresos y se corrige la subestimación que tenía el cálculo del Ejecutivo. De igual forma, propusimos y logramos que las localidades en donde se extrae el agua sean beneficiadas de manera directa. El reto no era no crear nuevos impuestos ni incrementarlos. El reto era revertir la toxicidad de una mala reforma fiscal. El reto es un presidente que habla de apretarse el cinturón a los mexicanos y que no hace lo propio, porque ya vimos dónde quieren despachar en el futuro la Secretaría de Salud.
Esta ley refleja los beneficios fiscales para promover el ahorro y la inversión, así como para fomentar la formalización, y con ello se busca otorgar un impulso a la actividad económica, pero garantizando en todo momento preservar la solidez de los ingresos públicos como acción responsable. Luego de más de 15 horas de sesión y concluida la discusión en lo particular, el dictamen se votó con las modificaciones aceptadas y en los artículos que quedaron en sus términos. Se aprobó con 296 votos en pro, 177 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 296 votos, el proyecto de decreto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Tenemos mucha más información de lo ocurrido en el Senado de la República. Quédese con nosotros, regresamos. El Pleno del Senado de la República recibe minuta de la Ley de Ingresos y la turna a comisión para su análisis.